¿Qué Emilio, tal? Buenos días a todos. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? aquí acompañado de Daniel Solórzano y Enrique San Martín, que también te dan el buenos días. Lo mismo de mi parte para los dos colegas. Bueno, ya como yo no he trabajado y acabo de llegar, me Trabaje, por dejan a mí favor. preguntando, Emilio. Vamos a ver cómo nos va contigo esta vez. Tu diagnóstico del panorama electoral. Quiero que te hagas el favor de abstraer de nombres, ya, y veamos cómo pinta el panorama electoral del Ecuador. ¿Qué espacios quedan? ¿Qué espacios ya están ocupados por maneras de pensar, por gratitudes, por lo que sea? Pero hay un espacio en mi concepto, y quiero escuchar el tuyo primero, bastante amplio para ver una nueva posibilidad de un nuevo nombre dentro de esta línea electoral que se avecina el año que viene. Bueno, tratando de hacer el esfuerzo que tú pides de no dar nombres, lo que se ve es para mí una falta de convicción de los electores que están ya empezando a pensar en votar por uno u otro candidato, pero ninguno de una manera convencida, esperanzada. No veo a nadie diciendo este es el que nos va a sacar de la crisis, esta es la esperanza, como ocurrió en elecciones anteriores. Más bien veo, bueno, vamos a probar con este. Pareciera ser el tono de la ciudadanía, de lo que se está conversando, ¿no? Y en ese sentido, pues, mm, hablar de espacios yo lo veo complicado, porque en realidad si tú miras las ofertas de los distintos candidatos, a veces son tan parecidas que uno no sabe por qué van separados. Hay puntos específicos donde se polemiza, donde se discute, pero sobre la visión general de qué clase de país tenemos, como son abstracciones, como son generalidades, pues estas parecen coincidir demasiado. Los candidatos no se preocupan de explicar bien en cuál es su proyecto de país en concreto, a ver qué es lo que quieren sacar, qué vamos a hacer con el Estado, Estado grande, Estado chico, qué vamos a hacer con la Constitución, la vamos a mantener, la vamos a reformar, qué vamos a hacer con la ola de delincuencia. Está mal lo que se está haciendo, pero ¿qué es lo que habría que hacer? Pues tampoco veo que haya ningún aporte sustancial, ¿no? El crecimiento del empleo, ¿cómo vas a lograr el crecimiento? Porque todos prometen cientos de miles de empleos, pero ninguno dice exactamente cómo lo piensa hacer. A ver, Emilio, entonces déjame darte mi opinión sobre los espacios para discutir sobre él. Está claro que RC tiene un espacio importante del 20 al 25, póngale 21, 22, el que sea, pero no baja del 20. Digamos que el Partido Social Cristiano está de capa caída por todo lo que ha pasado y falta de liderazgo en quien pueda abanderar una candidatura. Estamos claros también que la izquierda democrática es casi inexistente, que Pachacuti que está en un declive importante porque después de aquella posibilidad que tuvieron, que quedaron en tercer puesto con Yacu y tuvieron un cuerpo importante de asambleístas en el Congreso y no lo supieron administrar, y además que tuvieron a la señora Yori que fue mal representante de ellos, están un poco al declive. Digamos que la figura de ADN del movimiento del actual presidente, pensando en una reelección, sigue sin haber estructura, pero un presidente en ejercicio es un presidente en ejercicio. Con esto que te he dicho, los movimientos sociales, lo que queda, es un espectro bastante grande, ávido de un discurso diferente o de algo diferente en el cual pueda sucumbir ante una oferta interesante de un nuevo actor dentro del escenario. ¿Tú lo ves de esta manera? Bueno, en la última parte estoy totalmente de acuerdo. Si apareciese un candidato que lograse presentar una propuesta coherente,
que despertase la idea de que hay un camino para salir de la crisis, yo creo que efectivamente tendría grandes oportunidades, pero no veo ninguno de los candidatos en esa línea. Y todos los veo sumidos en una crisis bastante complicada. Creo que Revolución Ciudadana está en un pésimo momento. Tú me vas a decir que tiene el 30% de los votos, como me lo acaba de decir, pero dije 20, dije 20, Emilio. Las dos alcaldías principales, Quito y Guayaquil, ganaron las dos prefecturas principales, Pichincha y Guaya, y los cuatro titulares, excepto, me parece, no estoy seguro, la prefecta del Guaya, están casi al borde de la extinción política, porque el descontento de su gestión es muy grande. Y entonces eso, ¿cómo va a repercutir en las elecciones? No sé, no digo que no puede tener una gran votación, te repito, porque como no hay nadie que sea mejor, por decirlo de alguna manera, ahorita está en juego todo. Como veo que si tú sí das nombres, yo voy a entonces a dar algunos nombres, ¿no? Yo creo que Daniel Noboa todavía está alto en las encuestas. Creo que si las elecciones fuesen en este momento, Daniel Noboa las ganaría. Pero las elecciones no son el día de hoy, faltan algunos meses. Y lo veo a Daniel Noboa cometiendo errores, a veces errores de forma, a veces errores insignificantes. Veo que no se sabe defender, un defecto que también tenía Guillermo Lasso, que cuando tiene la razón no sabe explicar bien por qué la tiene la razón y da unas explicaciones muy complicadas. Y entonces va a depender de la campaña electoral si es que Noboa sigue bajando y si es que algún otro comienza a subir. Todos tienen oportunidad. Yo creo que Henry Cucalón, que acaba de anunciar su candidatura, tiene muchas posibilidades, pero es porque es el nuevo en la escena, el que acaba de aparecer. Vamos a ver en los siguientes días si eso se mantiene, ¿no? Primera aclaración, yo dije entre el 20 y el 22%, que eso les permite a RC estar en segunda vuelta siempre. Sí, no estoy discutiendo el número, segundo, 20, 25, 30, lo que sea que tenga. Yo creo que ese porcentaje varía, a veces es menos, a veces es más. Ya. La base. Segundo, coincidiendo contigo que el presidente no sabe defenderse, pero sí sabe atacar. Y hay un dicho que dice, no hay mejor defensa que un buen ataque. Entonces, por ahí podríamos ver que es un tema de estilo más que de salir a defender. ¿Tú qué opinas? Bueno, me vas a perdonar, pero no coincido contigo. El presidente no sabe atacar. En política hay que atacar. En política, la política es una lucha por el poder. Y no tiene nada de malo que una figura política se enfrente con otras figuras políticas para tratar de ganar su espacio. Lo que ocurre es que cuando tú la pelea la das pues con chistes, cuando la das con acciones de represalia a personas, cuando crees que tú eres muy sabido y muy chévere y tú vas a convencer a la gente. Eso no funciona, ¿no? Es una pésima manera de atacar y también hay que saber defenderse. Pero te repito, lo mismo pasa del otro lado. El correísmo, por ejemplo, que tiene que atacar, atacó por el lado de las embajadas cuando el país entero estuvo de acuerdo con la intervención en la embajada mexicana. Ahora lo de la señorita periodista cubana, creo que la gran mayoría de la población ha visto bien la expulsión de la señorita cubana. Yo estoy de acuerdo con que lo hayan hecho, creo que es legítimo, no veo ninguna atentado contra la libertad de expresión. Si quieres te explico luego por qué, pero el resto es igual. No veo. Henry Cucalón, ayer lo escuché en una entrevista que ustedes le hicieron días atrás, no es de ayer, pero yo la vi ayer, y es el mismo Henry Cucalón de antes de ser candidato. Un buen analista, un hombre serio, un hombre ponderado, con mucho conocimiento, pero que
no tiene el lenguaje dirigido a los electores, donde no es que hay que mentirles a los electores, sino lo mismo que está diciendo hay que decirlo con palabras que los electores entiendan, con ejemplos que los electores entiendan. Si no, eso que se queda en un discurso. Por ejemplo, Henry Cucalón decía en esa entrevista que hay que reducir el Estado porque el Estado es un mal administrador. Yo diría, hay que reducir el Estado porque cuando se lo entregamos a funcionarios públicos se roban toda la plata. Ese es el principal motivo porque hay que reducir el Estado. ¿Por qué tenemos que hacer sacarle de las manos a esas empresas? Porque se llevan todo el dinero. Creo que hay que usar ese tipo de lenguaje, ¿no? Eso no quiere decir que todo lo que haga Henry Cucalón está mal. Algunas cosas las ha hecho muy bien. Por ejemplo, la imagen que proyecta de un estadista, de un hombre serio, creo que ha caído muy bien. Bueno, cayó desde el primer momento cuando entró al Ministerio de Gobierno. Esa es una de sus fortalezas, ¿no? Y lo mismo podría decirte de los demás candidatos, aunque creo, si ya tú me vas a preguntar, que los que en este momento están más opcionados para dar la pelea, no para ganar, para dar la pelea, son Noboa, Cucalón y la Revolución Ciudadana, dependiendo de quién sea el candidato. Entiendo que han nominado a una candidata, pero me da la impresión de que Revolución Ciudadana no está muy unida en torno a ningún nombre. Sí, sí, yo percibo igual con respecto a Henry, a quien a la entrevista que te refieres es una que dio su último comentario ya aquí en nuestra cabina el día viernes, porque él era nuestro comentarista, hasta el viernes estuvo en esa calidad y ahí ya vendrá en calidad de candidato cuando así lo demande. Le paso a Daniel Solórzano que continúa con la entrevista, Emilio. Emilio, qué gusto poder conversar contigo esta mañana. ¿Cómo ves los últimos 6 meses del gobierno de Daniel Noboa? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Hay una asamblea que está evidentemente marcando territorio y seguramente lo hará con más fuerza de cara a lo que son las elecciones. Pero también hay un gobierno que me da la impresión de que está marchando en el mismo territorio y no logra avanzar. Digo esto porque, si bien es cierto, hay golpes de efecto en el área de seguridad, ciertos golpes de efecto en el área de seguridad, pero en el área económica todavía no logra despuntar y de hecho hay malas perspectivas, de acuerdo a los empresarios, para lo que queda del 2024. ¿Cuáles son la visión que tú tienes de los últimos 6 meses de gobierno de Daniel Noboa? Bueno, es una pregunta muy importante la que tú estás haciendo, ¿no? Y ahí voy quizás a discrepar con algunos análisis que se han hecho, ¿no? Que el IVA iba a debilitar a Noboa. Yo no veo que lo debilitó. Yo creo que el pueblo aceptó el IVA con el razonamiento de, bueno, estamos mal y de algún lado hay que sacar la plata. Y tenemos que hacer un sacrificio. Sí, sin duda. Dijeron que el aumento, no el aumento, la persistencia de la violencia lo debilitaría a Noboa. No lo veo yo tampoco así. Yo creo que la población dice, bueno, es que es difícil pelear con toda esta gente. Cuando les afecta a ellos directamente, en ese momento se enojan. Pero cuando hacen un análisis global, el pueblo ecuatoriano es mucho más inteligente de lo que se cree a veces y entiende eso. Lo que no le gusta al pueblo es que Noboa en las formas repite las formas de la vieja política. Es decir, hace unos chistes, se burla del otro, casi lo denigra, a la vicepresidenta la manda a Israel para que le caiga una bomba encima. Yo creo que la vicepresidenta habría que sacarla, creo que es una mujer peligrosísima, pero no mandándola a Israel, pues, o sea, no podemos jugar con la vida de la gente. Lo de Olón, al final terminaron retrocediendo, porque desde el principio no dijeron, bueno, esto va a caer muy mal, mejor no lo hagamos, dejémoslo para después. Son ese tipo de cosas, y yo lo veo en ese sentido bastante parecido a Guillermo Lasso. A Guillermo Lasso lo atacaban por la economía, y yo no veo que eso haya sido la causa fundamental. La causa fundamental es que a Noboa le decían vela verde, Hugo sacó a la posta un informe y
no toda, pero Malazo. casi toda la prensa se sumó a que eso, el prestigio del presidente estaba en peligro. Después se demostró que no había nada, pero ya el daño ya estaba hecho. Sin duda, marcas bien un precedente del gobierno de Guillermo Lasso. Noboa, coincido contigo, que repite viejas formas, repite esa forma de hacer política de burlarse de los demás, cuando este país me da la impresión de que no requiere eso. No sé si al final logra o no empatizar nuevamente con los votantes. No, creo que eso es lo que lo está haciendo, lo está debilitando. Y no cae más en las encuestas por la razón que yo daba hace un momento. Es decir, me imagino yo que los asesores de Noboa y el propio Noboa estarán pensando, bueno, no nos preocupemos, que seguimos con el 65%, no sé cuánto exactamente en este momento le dan las encuestas. Pero el cambio no se da en los números, el cambio se da en la actitud. Antes era, este es el joven que viene a cambiar las cosas, esta es la esperanza, ahora sí encontramos por fin un líder. Y ahora es, bueno, ves que no hay nadie más por quien votar. Claro. Sigue el mismo 65%, pero el motivo por el cual hay que votar ha cambiado radicalmente. Y el motivo de ahora es bien frágil. Si aparece un buen candidato que haga una buena campaña, y eso tampoco es fácil de verlo porque ninguno hasta ahora demuestra ser muy hábil en ese terreno, podría quitar espacio, ¿no? Sin duda, marcas bien la pauta de lo que es. Ojo que aceptación a gestión no es lo mismo que votos, porque si así hubiese sido, Cynthia Viteri hubiese ganado de largo la alcaldía. Tenía una aceptación del 65%, 70% en su gestión, y al rato de la hora en los votos no llegó ni al 50%. O sea que no es lo mismo. Creo que el problema es, tienes razón en que no es lo mismo, que voto, pero en el problema en la situación de Cynthia, como en muchas otras situaciones, es que las encuestas no saben interpretar lo que la gente dice. Yo creo que el descontento por la gestión de Cynthia Viteri era impresionante. Bueno, y ahí también la forma, ¿no? Los tatuajes, yo soy una muchacha teenager. Sí, ahí hubo 4 años, aquí hay 6 meses. Y los que hicieron las encuestas no sé por qué no vieron que había ese sentimiento. Muy bien. Voy a dar paso a mi compañero Enrique de San Martín con más inquietudes. Gracias, Emilio. Gracias, Daniel. Emilio, una pregunta. Saludamos ya a Eduardo Mendoza Peladines, nuestro director, se encuentra ya aquí. Una más, Emilio. Tú has sido un ferviente defensor de la fiscal Diana Salazar. Pues muchos también en el cálculo decían que es obviamente un buen cuadro como para participar en estas próximas elecciones presidenciales, pero el tiempo le viene corto. ¿Crees tú, y apelando a tu experiencia también como periodista político, que en algún momento pueda generarnos alguna sorpresa Diana Salazar? Repito, en tu cálculo como periodista político. Depende de los plazos que tú estés pensando al hacer la pregunta. Si estás pensando para la próxima elección, yo veo ninguna posibilidad de que la fiscal participe. Desde hace rato, creo que ella así lo ha decidido. Te aclaro que yo nunca me he reunido con la fiscal, nunca le he dado la mano, nunca he conversado con ella. Pero viendo su actividad, viendo lo que hace en público, es evidente que ella quiere salir dejando marcada una huella. Ahí sí, quizás para el futuro, ser una figura política. Si en este momento abandonarse la fiscalía, deja botadas las cosas. Es como lo mismo que le pasó a Otto Sonnenholder, que tenía una muy buena imagen, estaba proyectando muy bien y se fue a Alemania cuando las papas queman, y entonces la gente se sintió, este nos dejó huérfanos. Lo mismo creo que le pasaría a la fiscal, y creo que ella se da cuenta de eso y creo que no lo toma en cuenta. Ahora, si se lanza más adelante, no todo es a favor de la fiscal. La defensa de la fiscal ha sido por lo que está haciendo. En mi caso, de manera particular, yo he discrepado con algunas cosas que ha hecho la fiscal. No me han parecido correctas, pero he pensado en el último periodo que ahorita lo que importa es impedir
que las mafias se deshagan de ella para poner a un mafioso en la fiscalía, y por eso la defensa. Pero una vez que sea candidata, esas cosas van a empezar a aparecer, y no son cualquier cosa. Entonces hay que ver cómo afecta eso también. Hay que decir que es una mujer muy inteligente, Sí, muy desde luego. inteligente, una inteligencia por encima del promedio, así como la inteligencia de Henry Cucalón, como la inteligencia de otros candidatos, y esa habilidad es importante. También hay que tomar en cuenta que no tiene partido, y el partido es muy importante. Esa es una de las razones por las cuales yo lo veo fuerte a Henry Cucalón, porque dicen que va con María Paula Romo. Y María Paula Romo es una habilidad impresionante para el muñequeo político, para las alianzas, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es un capital importantísimo en un proceso electoral. Correcto, Emilio. Eduardo, por favor. Buenos días, querido amigo, gusto de saludarte, Emilio. Bueno, leí tu columna como siempre, es un gusto verte, espero que estés plenamente recuperado, leí lo que habías tenido y es bueno comentarle a la gente, le dio Emilio COVID, salió cantando, pero le dio post-COVID y estuvo complicado, ¿no? Por mucha gente piensa que no, pero estás bien, leí tu columna como siempre y hablas del tema Cucalón, Romo. Nosotros lo venimos conversando y contigo creo que lo hemos hablado de una posibilidad de una tercera vía. Es decir, la polarización entre el gobierno nacional y la lista 5 es grande, es grande. Y yo creo igual que tú, que Henry Cucalón es un candidato interesante y que ha demostrado lo mismo y que María Paula Romo lo es. La pregunta es, ¿tú crees que en el Ecuador existe esa posibilidad para entre la polarización de un lado y la del otro entrar en el medio de los dos? ¿Puede entrar por ahí Henry Cucalón en una brecha e ir a la segunda vuelta? Primero, quiero complementar lo que dijiste y te agradezco mucho. El COVID que me dio a mí, dicen los médicos que el COVID ahora ya no te mata, que ya no es una enfermedad grave, casi no te dan remedios, de hecho, pero eso sí, termina el virus a los 4 días de haberte caído y eso sí te deja con una tos, con un cansancio, con un malestar general que es difícil de levantarse de la cama para hacer lo pude hacer, pero con muchas limitaciones. Qué y bueno. ahora ya estoy de nuevo en el ruedo. Con respecto a la pregunta, yo creo que la polarización no es entre dos, ¿ah? Aquí hay un juego no sé si a 3 bandas, 4 bandas o 5 bandas. Claro. Por ejemplo, la izquierda. La Revolución Ciudadana tiene el voto de la izquierda asegurada. Yo no estoy seguro. Yo también. A lo mejor por arriba hacen acuerdo y se ponen de acuerdo y todo lo demás. Pero por abajo no veo que las bases estén dispuestas a seguir necesariamente me refiero a las bases de los demás partidos, ¿no? De Pachacuti, por ejemplo, que la quieran seguir a la candidata del correísmo. Ellos tienen sus propios proyectos. Entonces, pero lo que sí hay en este momento es un presidente que tiene una alta intención de voto, hasta donde yo alcanzo a ver, y lo veo que él está poniendo en peligro ese capital que tiene. Él mismo lo está poniendo en peligro, porque la verdad es que los ataques que le hacen son de llorar. O sea, si él no se sabe defender, los otros también son atacar, lo hacen de la peor manera posible. Pero corre riesgo, está en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que podría terminar de hundirlo? Que aparezca una candidatura que haga un buen trabajo. No es suficiente que sea una persona inteligente, no es suficiente que sea una persona talentosa. Además, tiene que hacer una buena campaña electoral en varios, bueno, eso tiene varios aspectos, no lo voy a tocar ahorita. Si lo logra, entonces verías un cambio en la balanza y habría una situación completamente nueva. Podría ser la Revolución Ciudadana. Si la Revolución Ciudadana pone un buen candidato, yo la verdad es que no lo veo, pero
ellos pueden poner gente que no es, y lo están haciendo, ¿no? Ahora la moda en Revolución Ciudadana es candidatizar al que no es de Revolución Ciudadana, y lo encuentran y lo ponen allí, y es una persona que sabe hacer una buena campaña, tienen su oportunidad. Creo que lo veo difícil, ¿no? Porque la segunda vuelta para ellos es un problemón, y también veo que hay mucho fraccionamiento dentro del partido, muchos celos y muchas broncas, ¿no? Pero no se sabe, puede ser que al último momento lo resuelva. En efecto, y efectivamente hay 3 o 4 puntos, puede haber no 2 o 3 opciones, pues vías, 4 o 5, efectivamente, Emilio. Lo que sí es cierto es que creo que van a haber más de 8 candidatos, lo que favorece la dispersión. No está nuestra querida amiga Andrea González, que tiene también una excelente candidata, y pues por aquí más, la izquierda de verdad, la de Jorge Escala, está en su nivel. Pachacutic yo no sé si Pachacutic sea izquierda realmente o media izquierda, pero por ahí va con Leonidas Sisa. Entonces, la verdad es que esto comienza, Emilio, comienza a poner o a tomar ya los matices de una campaña. Ya estamos julio, 1 de julio, y en agosto vienen las primarias, entre julio y agosto, y luego tienen las alianzas. Entonces esto en 2 meses, en septiembre 12 se llama elecciones, y de ahí me parece que hasta fines de octubre se inscriben, luego vienen las apelaciones, etcétera. Es decir, esto ya arrancó, y coincido contigo que en mucho va a depender de cómo el gobierno lleve adelante su gestión, por ejemplo con el estiaje. Hoy vamos a tener pronto al ministro Luque aquí, va a estar por aquí el ministro Luque, que es de los mejores ministros que hay, y que esto le dé buen resultado, porque hoy la gente sí percibe, Emilio, y con esto termino con esta pregunta para que tú me contestes, la gente hoy percibe, quiere que le den trabajo, que le den obras, y que no todo se quede en hablar o en excusas, ¿no te parece? Sí, pienso que sí. Ahora, también yo creo que el pueblo se da cuenta de que hay una crisis económica que no es fácil de arreglar, ¿no? Correctísimo. Y no es un pueblo, como a veces se piensa, impaciente, no, o me dan empleo o bala, no creo que sea así. Yo creo que la gente quiere el empleo, desea el empleo, espera que Noboa haga algo por el empleo, pero también sabe que hay una crisis tremenda. Y por eso yo creo que el pueblo, si viese en Noboa a un conductor, le tendría más paciencia de la que ya le tiene. El problema es que además de que no hay empleo, además de que no hay seguridad, el presidente está perdiendo esa imagen que nos proyectó, de que él era una cosa diferente, de que él era un joven que venía a cambiar las cosas completamente. Y eso le quita. Ahí sí empieza a decirle, bueno, yo no tengo empleo, yo no tengo, todo empieza a aparecer, pero es porque no falta un conductor, ¿no? Para ponerte un símil, Rafael Correa al inicio de su mandato tuvo esa habilidad. Él nos vendió el cuento del socialismo del siglo XXI, la patria de la justicia social, la patria donde se le iba a dar la vuelta a la tortilla y los pobres iban a comer y los otros ya se sabe lo que iban a hacer. Después lo perdió completamente, y ya no se sabía qué es lo que quería, ya no se sabía para dónde agarraba. Eso de izquierda y derecha ya no sirve solamente como para que entiendas a quién me estoy refiriendo. Claro. El Pachacuti se supone que es izquierda, pero efectivamente tú no se sabe qué cosa es. Y lo mismo los del otro lado. Andrea González, yo creo que sería una excelente candidata, una mujer muy inteligente, muy capaz, con los años que tiene. Es joven, es bonita, y eso son cosas que sabe hablar muy bien, pero la veo la alianza con Lucio Gutiérrez, no por Lucio Gutiérrez solamente, sino porque es como quien dice, no buscó mucho para encontrar a un vicepresidente y un aliado. Puede ser que no haya, pero pudo haberse tomado un poco más de tiempo a ver si lo conseguía. Falta que intervenga, creo,
Yo creo si presentase la candidatura de Guillermo Lasso no ganaría efectivamente, y por eso creo que él no se presenta, pero creo que tiene una estructura, tiene gente en las provincias, tiene comités, y dependiendo de lo que el partido resuelva, a quién van a apoyar, eso también cuenta. Y creo no es ni derecha ni de izquierda, es decir, es una cosa. Yo creo que sí está contando o va a contar el problema regional. A ver. Hemos tenido demasiados presidentes y tenemos demasiados políticos costeños y guayaquileños en particular. No se ven políticos de la Sierra y de Quito, vienen pero en un segundo plano. Y eso, María Paula Romo es un ejemplo, lo pone a Enrico Caló porque sabe que ella no llegaría. Y el resto es así. Y creo que en Quito, en Cuenca y en toda la sierra, eso se siente. Es decir, bueno, este es un país muy diverso, muy complejo, de una gran diversidad. Y entonces, ¿por qué en la política no hay diversidad? Claro. Así es, Emilio. Recordamos que la semana pasada Martín Pallares, y esta semana también en su columna de Expreso, habla de eso. Decía que habían 13 personas muy influyentes en San Borondón que quieren, y que en Cumbayá, en los valles, hay en cambio muchas personas, pero que solo disfrutan de estar cerca del poder, pero que no quieren asumir porque les va muy bien. Pero bueno, lo vamos a ver, Emilio. Te mando un abrazo, me alegro de que estés bien, que estés mejor, y gusto de saludarte, Emilio Palacios. Muchas gracias por concurrir acá con nosotros. Gracias a todos ustedes, como siempre, con una gran satisfacción hablar con ustedes y con la radio escucha. Gracias, Emilio Palacios. Buen día, Emilio. Un abrazo. Gracias. Saludamos la presencia de Carla Escobar, que ya está con nosotros. Buenos días, Carlita. Buenos días, abogado Buenos Mendoza, días, compañeros. gusto de saludarla. Hola. Amigos Radio Escuchas, ¿cómo están aquí? Y también televidentes ahora, ¿no? Porque Televidentes, cibervidentes, ¿no? Porque sí, aquí sí. estamos. Perfecto. Vamos La a abrir. Sierra sí tiene candidatos por una casa. Director, siempre fue así. Siempre fue polarizado entre Quito y Guayaquil.